Buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas al programa, este espacio de Hoy Córdoba de Cerca, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, hoy jueves 7 de julio, un programa en el que hablaremos de mucho arte, de mucha cultura, de muchos proyectos que se han desarrollado en nuestra ciudad, y arrancamos haciéndolo de un proyecto, un largometraje que se ha rodado en la provincia de Córdoba y que se ha rodado además en plena pandemia, con la complejidad ya que supone esto, ¿no? De hacer un rodaje en plena pandemia, de localizar las ubicaciones en las que se van a desarrollar la historia, seleccionar a los protagonistas, a los actores a través de videollamadas. Como decía, muchísimas dificultades, un reto sin duda alguna. Y también un reto, pues, porque hablamos de un largometraje con un corto presupuesto, ya que nos referimos a cine independiente y ya sabemos las dificultades, pues, que tiene este tipo de cine. Pero sin irnos más allá, sin extendernos mucho más, hablaremos de este proyecto con su director, amante del cine, autodidacta, porque por situaciones de la vida pues no ha podido tener esa formación, pero sí que se ha formado viendo mucho cine, analizando, trabajando, probando, y sobre todo de la experiencia que ha adquirido pues dirigiendo cortometrajes, con los que además ha recibido varios premios. Alberto Armas, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer recibirte, bueno, y sobre todo con un proyecto, ¿no?, como es Slasher. Con ese título, cuéntame, porque fue escrito en 2017 y no se ha podido proyectar hasta 5 años después, un largo trabajo, que ahora hablaremos. Pues sí. Pero ¿cómo surge la idea de Slasher? Pues verdad, lleva 5 años en un cajón y nosotros hemos seguido aprendiendo, como has dicho tú, como bien dices, somos autodidactas, hemos pues visto mucho cine, el que no lee mucho no puede escribir, pues lo mismo un poquito nosotros, ¿no? Viendo mucho cine, analizándolo, poniéndonos detrás de las cámaras, haciendo muchos cortometrajes, ¿no? Hasta que teníamos la formación suficiente y habíamos rodado cada vez los cortometrajes pues de manera más compleja, más profesional. Y pues eso, llegó la pandemia y dijimos, vamos a desempolvar el guión, que ya tenía muy buena pinta, se registró en su momento y eso que era un bebé aún, ¿no? Y pues llegó la pandemia, para nosotros fue quizá un momento bueno e importante, para el resto, un momento de reflexión y de pues decir, venga, ahora. Y nos ayudó mucho tener ese tiempo para trabajar sobre el guión y dejarlo perfecto y decir, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar con el guión y con el proyecto. Para mejorar quizás esos detalles del guión. Claro. Pero la idea de Slasher, ¿de dónde viene? La idea, a ver, yo muchas veces las grandes ideas, bueno, no te digo es que es grande, pero sí es cierto que es una idea especial e interesante, siempre vienen cuando menos te lo esperas, y la verdad que fue un momento, un día, a mí ese género en concreto sí me gusta porque me hace pasármelo muy bien con los chavales, con el asesino y todo eso, ¿no? Me distrae mucho, ¿no?, de la realidad. Y viendo una película de este género con mi mujer, pues estaba el asesino detrás de los chavales andando muy lento y dijo, ay, siempre anda muy lento y tal. Y ahí fue cuando pillan a los chavales andando muy lento. Los chavales corren como Usain Bolt y el tío va detrás muy lento y al final está donde siempre. Entonces dije, qué buena pregunta, qué interesantes son esos personajes, ¿por qué no se han desarrollado más? Y al final, pensando un poquito en las películas, realmente los malos esos eran los que se repetían una vez, es decir, que eran los verdaderos protagonistas de esas películas. Claro. Freddy Krueger, el Jason, el Mike Myers, Leatherface, el Scream. Entonces dije yo, pues vamos a hacer una película basada en él. Del tirón, o sea, siempre compaginando un poquito el otro punto de vista del slasher tradicional, pero que el nuestro sea basado en ese personaje. Claro, porque slasher es el título de la película, pero viene dado por el género, claro, ¿no? Porque es un género muy concreto. Claro, veíamos que como mi mujer se dio cuenta de ese patrón, ¿no?, de por qué andan tan lentos, de por qué siempre son unos chavales, de por qué siempre queda una final girl, o la chica que sobrevive al final, pues hay un lago, hay una escena de ducha, hay sexo, entonces se repetían el gracioso, la borde, entonces siempre se repetían patrones. Entonces dijimos, bueno, pues si vamos a hablar sobre este personaje, nos va a llevar a hablar sobre el género en sí. Entonces vamos a intentar hablar un poquito y darle un poquito de sentido al género, a por qué las películas estas son como son. Claro, porque es cierto que las películas de este género a nivel nacional creo que no hay, o prácticamente no hay, son más internacionales y todas al final pues se trabajan siempre de la misma manera, ¿no?
Sí, es que tiene sus propias reglas. Es cierto que a nivel nacional sí ha habido películas durante estos años, en los 90, con el boom de Scream, pues surgió pues, El arte de morir, El turno negro, etcétera, etcétera, bueno, que no tuvieron tampoco mucha repercusión, quedaron como peliculillas de culto, pero ahora ha vuelto pues hemos tenido la suerte o la desgracia de caer en un boom del slasher otra vez, desde hace 5 años, oro, ¿no? de la nueva edad de oro, e incluso Alex de la Iglesia hace poco con Venecia Frenia, pues ha arrancado el género, o sea que estamos reviviendo otra vez el género y nosotros dentro ahí. Bueno, pues ha pillado bien, o ha pillado de lleno ahí. Buena etapa para presentar Slasher. Totalmente. ¿Cómo se trata? Porque has mencionado, ¿no?, que tienen una regla muy específica. ¿Cómo se trata en Slasher? ¿Cómo se trata este género? ¿En qué se centra o qué es lo que la hace diferente de esas otras películas? Bueno, lo principal, el protagonista. Hablar siempre de basarnos en por qué estos malos, estos tipos de personajes son como son, y centrándonos para explicarnos un chico de 18 años que a cumplir 18 años pues hereda una máscara como la que utilizaba su padre para ya todo el concepto, y él tener que empezar a matar, aunque siempre ha querido y eso, pero que nunca se ha enfrentado, ¿no?, a eso, ¿no? Pues ya nos da un poquito el tono de lo que queríamos contar, un tono que nos lleva un poquito a la comedia. A mí me encanta la comedia, entonces todas las películas que hemos visto que mezclaban terror con comedia, siendo buenas, funcionaban muy bien. Hay una película del género slasher que se llama Tucker y Dale, Contra el Mal, creo que ganó en Sitges y es una maravilla. Entonces siempre esa era perfecta, entonces nos centramos muy bien ahí, y a partir de ahí pues intentar crear eso, darle explicaciones a esa final girl, a la chica, de por qué, y aparte que fue muy interesante porque claro, cuando nos dimos cuenta de que el malo iba a ser nuestro protagonista, necesitábamos un malo. Claro, el necesitábamos principal, otro malo, pero necesitábamos otro malo en la película. Entonces dijimos, bueno, pues el novio de la chica, pues quizá vamos a meterlo ahí. Entonces, no puedo decir claro, más. Claro, entonces es buscar y jugar con todos los elementos que ofrecía ese género y hacerlos como propios. Sí, lo que has mencionado antes, ¿no? Al final se juega con el género de slasher tradicional y se lleva, pues en ese caso, a centrarlo desde el punto de vista del asesino, ¿no? Sí. O sea, no se deja de ofrecer al público ese slasher clásico. No, nunca. Aparte, nuestra intención era nunca apartarnos de ese slasher tradicional, porque es el que nos gusta. Entonces, claro, si nos basábamos mucho, no queríamos basarnos absolutamente todo en el peso del malo, porque al final el juego del slasher pues se nos perdía. Nosotros era como un pequeño homenaje. O sea, el slasher es un pequeño homenaje a las películas. Entonces, tenemos ese slasher tradicional, que son los chicos, con el slasher nuestro, que es el original del malo, siempre basculando entre unos y otros para que la película nunca, cuando te dan aquí información, te da este, entonces siempre te va llevando entre los dos. Al final también la película es como una explicación de lo que es ese género. Claro, ¿no? Claro. Y has mencionado que se conjuga, de hecho en la presentación, hablando contigo, me comentabas que has recibido muy buenas críticas en la presentación que se hizo, y que si algo te decían es que se conjuga muy bien pues la comedia, el humor, el que se empatiza, ¿no?, con el asesino, te crea esa tensión de terror, y al final estás viendo una película, no sé si de terror, pero que se respira humor. Todo el mundo que fue a la presentación del otro día, y yo estaba encantado, era que se habían sorprendido muchísimo del humor que tenía, que toda la película tuviese tanto humor. Yo soy gallego, tengo un poquito de retranga, pero es verdad que tengo un humor muy negro, y la película tiene un humor incluso pasado de rosca de negro. Mi padre me decía, este humor tienes que mirártelo, Alberto, porque te has pasado un poquito. Pero es verdad que entraba muy bien, ¿no? Y esa era una de las complicaciones, era buscar el punto exacto de no llevarnos a lo grotesco, como un scary movie, de un humor fácil de parodia, sino que fuese un homenaje. Claro. Y ahí que los actores, que están impresionantes, son maravillosos, pues tuviesen su personaje, que son muy arquetípicos, son muy, claro, como queríamos jugar con el género, pues cada uno tenía su rol totalmente definido, el gracioso, la borde, la histriónica, digamos la final girl, el chulo. Entonces,
tenían que estar un poquito por encima para ese pequeño homenaje, pero no pasarse a lo burdo, ¿no? Entonces fue muy complicado y me encantó que todo el mundo dijese y se lo pases tan bien. Y escuchar las risas en los momentos en los que tú tenías escrito, ahora se van a reír, y que se rían, ¿sabes? Y que todo funcione, encaje perfectamente las piezas y vea la reacción del público escuchando el ambiente y todo eso es fantástico. Y sobre todo lo que comentaba yo en la presentación, ¿no? ¿Qué hace aquí? Al final es un largometraje a la altura pues de una película de una alta producción, de la que vemos en la gran pantalla, en el cine cuando vamos. Y es que eso eran parte de las críticas que te decían que aún con las dificultades de las que ahora hablaremos, cómo ha sido esa preproducción, ante las dificultades, bajo coste, todo lo que conlleva este género, que al final son efectos especiales, los planos muy complejos, la iluminación, el sonido, la música, pero qué vergüenza le darías. todo en conjunto, ¿no? hace el buen resultado que ha quedado al final. ¿Eso quieres? Es que lo cuentas y me vienen los sudores, porque como Dios mío, que Mira trabajo. como un niño de mierda de esos. Al final va saliendo todo. Yo es que hemos tenido mucha suerte de todo el equipo, es que todos, desde pues, el equipo de iluminación, de música, de actores, de la gente nos ha ayudado, yo qué sé, maquillaje, efectos especiales. Es trabajar con un equipo que tenía muchísima ganas de sacarlo adelante, sobre todo dar un pequeño golpe sobre la mesa, decir, oye, podemos hacer cosas muy interesantes, esta es una buena historia, hay que contarla, queríamos contarla nosotros, nadie nos apoyó para coproducir, para darnos un poquito más de medios y más de respiro, de respaldo y de respiro. Claro. Íbamos muy apretados en todo, ¿no? Pero sin este equipo no hubiésemos sacado adelante, porque todos los días era un reto, eran retos que no habíamos hecho nunca, trabajar con efectos especiales, iluminar un olivar por la noche, eso cuesta una barbaridad y todo, con lo poco que teníamos, la gente lo ve y no se para a pensar lo que podíamos tener mucho dinero, poco, la película yo siempre he dicho que con mucho o poco dinero tiene que ser igual, porque si está bien contada, la cámara tiene que estar donde está, el actor tiene que estar igual de bien, por muchos millones que tenga detrás, si el actor es una patata, puede ser una patata con mucho o poco dinero, ¿no? Pues aquí teníamos lo que teníamos y nos tenía que llegar para contar la historia de la mejor manera posible y que todo encajase. Y entonces pues la gente la ve, claro, sin imaginarse que hemos llegado a un punto en el que no te paras a pensar en lo poco que hemos tenido. Entonces eso es impresionante. Bueno, eso es impresionante y además valoriza, ¿no? tu trabajo, que cuando llegamos al cine vemos la película y no nos paramos a pensar todo el esfuerzo, todo el trabajo, la lucha. En tu caso, como decía, que no eres un director con una formación oficial, sino que eres apasionante del cine, que te has formado tú analizando, viendo mucho cine, lo cual tiene aún más mérito. Y que siempre me decía ayer, de hecho hablando contigo, que no es más profesional el que tiene una formación, sino al final es la manera de trabajar profesional. Siempre, y es lo que tú has buscado. Siempre lo comento, es cierto que bueno, nos hemos rodeado de gente profesional, lógicamente en la película hay bastante gente que no es nuestra primera, no somos profesionales, no hemos tenido la suerte de eso, de tener una educación cinematográfica propiamente con su, lo cual ya es un diploma reto y eso, pero es verdad que lo que digo, hay gente que tiene su hobby o ha hecho un chapuza, es lo que digo, ¿no? Y pues hace puertas y trabaja muchísimo mejor que algún carpintero oficial, ¿no? Sí. Entonces, no tiene nada que ver. Si aquí hay un trabajo muy profesional en todas las partes. Entonces, con eso eso es lo que me queda. Yo me quedé con una frase que dijiste de una crítica que te hicieron, que te decían, esto es algo épico, lo que habéis conseguido aquí. Sí, me lo dijeron, lo dijeron, sí. Aparte, una persona que tenía mucho interés en porque él estudió dirección, estuvo a punto de rodar una película, un tío que tiene una calidad tremenda, y lo dijo, sabía lo que había detrás, había hablado con nosotros antes de hacer la película, leyó el guión y dijo, tenéis que hacerlo, porque tenéis que hacerlo, yo tengo que ver esto en pantalla, ¿no? Y le dijo, claro, con toda la dificultad, y dijo, lo que habéis conseguido es muy grande. Hablando, Alberto, de esas dificultades, esos retos, esos hándicaps con los que habéis encontrado, pues prácticamente desde que dijiste, vamos para adelante con el guión, vamos a ejecutarlo, vamos a desarrollarlo, plena pandemia. Como hemos dicho, un periodo de tiempo muy corto para el rodaje, para todo, localizar a los actores.
que me decía, ya estábamos en agosto, se rodaba en agosto. Se rodaba en febrero, en enero no teníamos el actor principal. Y no había actor principal, es decir, ¿cómo ha sido ese trabajo tuyo que tú has llevado a cabo como director? Bueno, me he rodeado de gente pues, con la que siempre he estado trabajando, ¿no? Tenía de ayudante de dirección a Iván Molina y a Victoria Castillo, ¿no? Que por un lado se encargaba de Iván Molina, mi mano derecha, el que ha estado conmigo, el que me ha dicho, si hacemos una película tiene que ser esta, ¿no? El que me lleva por detrás desde hace 5 años diciendo, slasher. Y la verdad que, bueno, sin él no hubiese podido realizarse la película, me ha ayudado en todo. Y Victoria Castillo, pues como ayudante, es profesora, es actriz, tiene una formación increíble en todos los departamentos y se dedica un poquito más al desarrollo artístico y con los actores, al casting, el casting lo trabajó ella. Y Iván pues ayudaba un poquito más al concepto, a la técnica, a las cámaras, entonces tenía como dos aparte entre los tres, ¿no? Pues hicimos una cabeza y manejamos todo eso. Y nada, y la verdad que fue una locura, porque es que te paras a pensar, hacer una película, pues en Córdoba en agosto, dificilísimo, en plena pandemia, más difícil todavía, un género de terror, pues dificilísimo, el láser, con efectos especiales como cada vez, o sea, era claro. Como, venga, vamos a ver si hay algo más difícil, ¿sabes? Entonces, pues fue una locura y en enero pues decidimos, no teníamos actor, decidimos principal, teníamos todo el casting más o menos cerrado, pero nos dimos cuenta que era un perfil muy complicado, era un chico de 18 años, joven, pero tenía que empatizar con el público, tenía que tener mucha expresión corporal porque la mitad de la película se la pasa con máscara, entonces necesitábamos notar ese nerviosismo, pero que también atrayese, ¿no? Claro. Y por suerte pues lanzamos un casting abierto a toda España, ¿verdad? En una semana fueron 1100 perfiles de todo tipo, hasta gente en una piscina bebiendo cerveza de yo quiero ser artista, cosas así. Yo quiero ser actor. Sí. Bueno, yo no he hecho nunca nada, pero me encantaría, yo creo que lo haría bien, ¿no? Es que la complejidad, ya la dificultad también de encontrar, pues por ejemplo, en este caso, el papel del protagonista, ¿no? Del asesino. Un papel muy concreto, con un perfil muy concreto al final, sí, que debe de encajar, o sea... Tenía que encajar, aparte piensa que a donde íbamos a llevar el personaje era a un bicho, a un ser inhumano de eso, de que se va transformando, entonces claro. Tenía que tener su presencia tanto corporal como de expresividad de cara, entonces apareció por suerte Sergio Alguacil, de Madrid, además. De Madrid y pues llegó eso a una final entre varios. A una final que me hace gracia. A una final entre... De 1100 candidatos sí. que se presentaron, seleccionaste ya 10, luego 5 y luego en voz alta. Y luego en voz alta a la vez se dijo un nombre y coincidíamos los tres y dijimos, este es él. Y bueno, y él encantado, o sea, él fue el primero enamorado del guión y lo dio todo por el guión. Que no cualquiera viene, como decías, ¿no? a Córdoba en pleno agosto a rodar una película, a grabar una película de terror. Y, o sea, quien leyó el guión vio ahí un... Sí, él estaba encantado. Claro. O sea, él y hablábamos, teníamos muchísimas charlas, incluso pues antes del rodaje pues hablábamos muchísimo sobre el guión, rectificamos cosas sobre el personaje entre los dos. O sea, fue un trabajo muy bonito trabajar con él, sin máscara y con máscara. También fue impresionante, no sé, esas cosas sí me las llevo porque lo mejor. Bueno, un trabajo que además te has tenido que ir adaptando también, ¿no? a los medios que había, muchos efectos especiales que algunos han tenido que quedar en el camino. Sí, por desgracia sí, bueno, por suerte también. Bueno, sí, porque al final es lo que me comentabas, que al final todo encaja, había encontrado la música que encaja con la escena, con la situación. Es decir, que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo ahí, de manera muy profesional. Y me decía que buscabais si algo teníais claro era que buscabais un tipo de película muy concreto. Y me dijiste 80-20. Sí, a ver, teníamos un buen guión, teníamos un buen equipo, estábamos haciendo muchas pruebas antes del rodaje, lógicamente necesitábamos muchas pruebas antes del rodaje porque nos faltaba bastante bagaje y queríamos llegar a donde habíamos llegado, ¿no? Y la historia merecía eso, todo el esfuerzo, todo nuestro esfuerzo. Y hablábamos de un 80-20 porque un 80 bien hecho y un 20 bien, o sea, y un porcentaje de 20 de
no ha salido Claro, del todo como queríamos. También porque estas películas, hasta las de alta producción, ¿no? Tienen ese 80-20 también. O menos, o sea, menos. no menos, o un 40-60, es que hay cosas muy malas. Pero sí, queríamos que cada minuto que pasase, cada parte de la película tuviese entidad y a lo mejor pues nosotros tenemos 3 actos, ¿no?, desarrollados, muy marcados, ¿no?, y pues eso, de cada acto que acabase el acto y dijese, ha estado bien, ¿no? A lo mejor una pequeña cosa o eso, pero ha estado bien. El segundo acto, ha estado bien. Esta pequeña, pero que al final fuesen pequeñas cosas, y de ahí la complejidad de este salto. Hacer unos cortos de 15 minutos a pasar a un largo de 95 es muy difícil, y sobre todo mantener la tensión constante y la calidad constante en 95 minutos no es lo mismo que en 15. El ritmo, un ritmo de un largometraje, puedes hacer 10 cortos de 15 minutos, no es lo mismo hacer una película que tiene su entidad propia. Claro. Entonces, eso, decíamos 80-20, tiene que ser un 80-20 que esté bien hecho, y creo que lo hemos conseguido. Hombre, a la vista está, ¿no? Con esas críticas que mencionábamos. ¿Cómo ha sido? Porque claro, ya también dirigir a un grupo de 35 personas en la pandemia, que me decías todos los días, era un grupo burbuja, que Sí. se hacían sus test y demás. ¿Cómo ha sido dirigirlo? Porque es un grupo que nunca has manejado, ¿no? Un equipo humano que desconocía. Sí, conocía, pero es verdad que muchos nos conocimos el día de antes, allí en la casa donde íbamos a rodar en Montoro gran parte de la película, la casa que alquilan los chavalillos que van allí a pasar el fin de semana al pueblo, donde está el protagonista, y vivíamos allí. Entonces vivíamos allí casi todos, por eso era un grupo burbuja, ya nos hicimos nuestros test y eso, y gente que venía de Madrid, pues nos conocimos el día de antes, pues tomando una cervecilla, charlando un poquillo, y fue impresionante. A mí al final te sobrepasa un poco, incluso tantos días de rodaje tan intensos, el calor, Claro, que no te deja pensar muchas veces, pero bueno, para eso tenía eso, mi equipo que me quería mucho, Estás rodeado de buena me ha ayudado gente, muchísimo, por sí, supuesto, sí. claro. Pero es verdad que todo aprendes mucho. Para mí fue un máster, experiencia única, una ¿no? universidad del cine, porque pues trabajar con sonistas, trabajar con efectos especiales, trabajar con maquillaje, trabajar con actores, trabajar con tener el equipo de iluminación, ya a lo mejor vas demasiado a saco, digamos, al principio, ¿no? Claro. Pero ahora con perspectiva dices, bueno, hubiese aguantado un poquito más las energías, si me hubiese... Sí, bueno, Mira, pero eso al final ahí lo te- echas todo lo y aprendes ahí, te claro. agotas. Yo Por me supuesto. agoté. Hemos hablado de esa presentación privada que tuvo lugar hace unos días, y ahora el objetivo, que al final era el objetivo de terminar el largometraje a tiempo para poder presentarlo en festivales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de presentarlo en festivales? ¿Qué finalidad es la que tiene? Bueno, pues lo primero, llamar la atención, que caiga bien, que tenga pues selecciones, premios, que hablen de ella. Que tenga repercusión. Que tenga repercusión, que hablen de ella, que hablen mucho de ella, para bien o para mal. Queremos que haya críticas, nos da igual por dónde. Me encantaría ver críticas negativas, porque sé que Te entonces... ayudan a aprender, a mejorar. Una, que aprender, y nosotros siempre, los más críticos con nuestro trabajo hemos sido nosotros. Cuando acabamos un corto, no decíamos, esto está bien, no, siempre íbamos a, esto está mal, esto no lo podemos repetir. Pues un poco la peli igual, ¿no? Y siempre nos hemos exigido muchísimo. Creo que es la manera, no hay otra. Y eso, y entonces pues eso, tener repercusión, tener críticas, que la gente, y entonces pues con todo y con eso, con todas esas nominaciones, esas selecciones, esos premios, esa crítica, pues ya el año que viene poder hacer un estreno, esperemos que mediano, eso, en cines, ¿no? Y digamos, bueno, con eso, como todo es un regalo, es un sueño para nosotros ver toda esta fase y poder cumplir pasitos, pues ya está. Y luego pues seguramente llegar a alguna plataforma Claro. que no sea ir por ir, sino que, pues, que tenga un bagaje y diga la plataforma, oye, quiero la peli, que está muy Claro, pues seguro que sí, porque con esa crítica que me has Ojalá. comentado y todo el resultado, ¿no? Ese resultado profesional, y solo hay que escucharte hablar de la película, que a pesar de que ha sido un trabajo muy duro, se ve que has disfrutado también de todo el proceso. Sí, sí, se ha Enhorabuena, disfrutado. mucha Muchas gracias. suerte, mucho éxito. Muchas y gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Alberto. vosotros, Ha cuando sido un queráis, placer. igualmente. Muchas gracias. Bueno, todos sabemos el patrimonio cultural que tenemos en nuestra ciudad, en Córdoba, un patrimonio sin lugar a dudas lo mejor de lo mejor. Y ese es el nombre que recibe el premio con el que ha sido distinguida la Mezquita Catedral de Córdoba. En el siguiente bloque informativo le ampliamos la noticia.
La Mezquita Catedral ha sido distinguida con el premio Lo Mejor de lo Mejor en los Traveler Choice 2022 que lleva a cabo TripAdvisor, portal estadounidense especialista en viajes. En concreto, el monumento cordobés ha sido premiado en la modalidad Top Attractions en sus 3 categorías: Mundo, Europa y España. Cabe señalar que el premio Lo Mejor de lo Mejor es la máxima distinción concedida, para lo cual se tiene en cuenta tanto la calidad como la cantidad de las opiniones y puntuaciones de los viajeros y clasifica los mejores alojamientos, destinos, playas, atracciones, restaurantes, aerolíneas y experiencias en categorías y áreas geográficas concretas según las puntuaciones y opiniones de dichos viajeros a lo largo de un periodo de 12 meses. Los participantes han destacado fundamentalmente la belleza del edificio y su óptimo estado de conservación. Los ganadores de este premio se encuentran entre el 1% de los mejores perfiles de TripAdvisor. El municipio cordobés de Añora vuelve a celebrar las Olimpiadas Rurales de los Pedroches, una competición con 48 equipos que volverá a llenar las calles del municipio de ocio, de diversión y de mucho público. Para conocer el cronograma de actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana, porque darán comienzo mañana viernes 8 de julio y hasta el próximo domingo, pues como decía, para conocer todo el cronograma de actividades tenemos con nosotros al técnico de deportes del Ayuntamiento de Añora, Sabino Luna. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, deseando, ¿no?, que llegue el día de mañana para volver a disfrutar de esas Olimpiadas Rurales, las 13ª Olimpiadas Rurales de los Pedroches. Pues sí, la verdad que para nosotros es un momento muy importante de todo lo que se ha vivido en los últimos 3 años. Olimpiadas, incluso después de pasar la crisis sanitaria, no se podían celebrar el año pasado porque se basa todo en las relaciones sociales, en los abrazos, en la convivencia, y claro, hemos decidido esperar a este año para estar un poco más respaldados a la hora de celebrar el evento. Se trata, esta actividad, ¿no?, se trata de un evento multitudinario, pero que al final también lo que transmite es una reivindicación, ¿no? Efectivamente, Añora es un pueblo que desde siempre mantiene sus tradiciones, lucha mucho por mantenerlas y es un pueblo que yo llevo 17 años aquí trabajando y desde que llegué se jugaba en la calle, se sigue jugando en la calle, los niños salen a la calle a jugar y bueno, Olimpiada es una idea que tenemos para recuperar a nivel provincial o a nivel incluso autonómico o nacional poco a poco el volver a jugar en la calle y qué mejor manera de hacerlo que jugando durante 3 días seguidos. Hombre, claro, decíamos, es una recuperación de esas tradiciones de los juegos antiguos adaptados al siglo a la etapa que vivimos actual, ¿no?, al siglo XXI. Un ejemplo, como decía, de recuperación de tradiciones, de convivencia entre personas de diferentes edades, de diferentes procedencias y condiciones. Efectivamente, quizá la característica que más pueda definir a Olimpiada o la base sobre la que trabajamos es la diferencia de edad dentro de un mismo equipo. En un mismo equipo que son de 20 personas puede haber personas con más de 80 años y personas con 16 y se tiran 3 días jugando y alternando juntos y de diferentes puntos, de diferentes formas de pensar y se crea un ambiente extraordinario que después de 13 años no ha tenido ni un solo problema. Nunca ha habido ningún problema entre las personas en la Olimpiada. Sin duda es una competición deportiva, pero como han mencionado, ¿no?, de diversión también, en donde juegan pues desde todas las edades y sin duda pues es una prueba intergeneracional. Y haciendo esa reivindicación al mundo rural, ¿no?, y sobre todo ahora que se habla tanto de despoblación y demás, el hecho de conjugar, de combinar todas las edades, apoya pues a ese tema, ¿no? No creas que hay muchos eventos en el que se potencie tanto ese concepto, ¿vale? Pero además que es que no tenga fina el ambiente de respeto que se genera, porque el hecho de que estemos conviviendo en la calle 1000 participantes, a los que hay veces que el pueblo se pone en 4000, ¿vale?
Ya los equipos traen sus acompañantes, los propios habitantes, los propios visitantes, el público. Y claro, es un evento que no está enfocado a un rango de edad, entonces genera que haya en la calle a cualquier hora personas muy mayores y muy jóvenes. Y se crea como un respeto entre todos Claro, que se hace una establecen convivencia esos lazos extraordinaria. entre jóvenes y mayores, ¿no? Efectivamente. Es digno de ver cuando, por ejemplo, hace unos años Don José, en uno de los juegos, que tiene 86 años, 87 creo, hizo una actuación extraordinaria en un juego como los rivales, el público, todo el mundo va a una, ¿sabes? La competición queda un pelín al margen para más lo que es una convivencia. Por supuesto, una convivencia y al mundo rural, como decíamos. Efectivamente. Además, este año ha hecho mención, ¿no?, de esas tradiciones, de esos juegos, y este año la temática de las Olimpiadas son con el lema saca el niño que llevas dentro, que además el cartel que se ha escogido pues se ha sacado también de ese lema, ¿no? Efectivamente, ahí el cartel, bueno, no coincide con el estereotipo de cartel que hemos hecho otros años, en el que queremos pues mostrar siempre una imagen multitudinaria de gente jugando. Tenemos fotos increíbles de miles de personas, pero en este caso queríamos llegar un poco más lejos porque si tú ves la cara de un niño que está jugando y divirtiéndose, en Olimpiadas esa cara se transporta a personas de cualquier edad. Están a punto de participar en cualquier juego y estás viendo al niño que había dentro de esa persona años atrás. Y nosotros que de los trabajadores o los voluntarios que estamos dentro, lo vivimos desde muy cerca y la verdad que os invito a que os deis una vuelta el fin de semana por aquí porque vais a rememorar un poco vuestra niñez. Sabino, hemos mencionado, ¿no?, y por lo que veo la participación de la ciudadanía es muy importante y es clave, ¿no?, en este evento, pero además también el nivel de compromiso es mayoritario, porque además creo que han contactado de diferentes puntos del mundo, de diferentes ciudades, con el fin de replicar esta actividad. Efectivamente, Olimpiada a partir del tercer año se empezó un poco el boom mediático a raíz de salir en algunos de los telediarios importantes y se transportó un poco más allá, empezó a solicitar venir equipos desde más lejos, incluso empezaron a celebrarse Olimpiadas en otros pueblos, en otros tipos de eventos basados en el juego, con otros nombres, pero bueno, yo creo que un poco fuimos ahí los pioneros y nosotros nos sentimos orgullosos lejos de la envidia, al revés, nos sentimos orgullosos de que la base de nuestro evento, que era rememorar los juegos y que volvieran, pues que se esté haciendo. Ahora pues estamos recogiendo los resultados y están interesados. Creo que ahora ha sido en México la última vez que nos han llamado para intentar transportar nuestro evento allí de alguna forma, porque lo que es participantes ya hace muchos años que hemos tenido de cualquier rincón del mundo, rusos, americanos, chinos, alemanes, franceses, belgas. Siempre tenemos gente que quiere probar y se busca la vida para entrar en un equipo y venir. Por supuesto, es un orgullo, ¿no?, servir de ejemplo y sobre todo pues a nivel internacional. Decía, un evento multitudinario, estas 13ª Olimpiadas Rurales de los Pedroches, que llega cargado de novedades, y es que a las pruebas que ya se venían haciendo en las ediciones anteriores, en los años anteriores, se suman otras nuevas. Bueno, realmente no son pruebas en sí, ya en el último sí estaban, pero las pruebas clásicas son los juegos que conocemos como tal, pero ya llevamos unas ediciones que hemos incluido, pues otra de las cosas que hacíamos de pequeño. Las 48 selecciones tienen la obligación de conseguir rellenar un álbum de cromos desde el viernes hasta el domingo. La única manera que hay de rellenarlo es interactuando entre las propias selecciones, cambiando como cuando éramos niños cromos que tenemos repetidos. Se reparten una base de cromos el viernes y se tienen que poner de acuerdo entre ellos para que, si hay una buena convivencia, el resultado es que las 48 selecciones tienen que juntar todos los cromos. Entonces, porque tienen los cromos exactos. Eso hace que tengan que hacer muchas relaciones entre ellos y para mí es una de las pruebas que pasa desapercibida porque no es un evento que tú vayas a ver, pero ver a personas de 50, 60 años cambiando cromos en la calle, pues bueno, a mí me resulta súper atractivo. Y también hemos recuperado la jota típica en este caso de los Pedroches,
cada pueblo o en cada zona tienen la suya propia, pues se ha dejado de bailar un poco en las ferias y el sábado por la noche también hay puntos en juego para las selecciones con un campeonato de Jota que en los primeros años era un reidero, pero que la gente se ha empezado a tomar en serio a través de tutoriales, a través de clases y bueno, ya merece la pena ver el concurso de Jota, que hay 10 puntos en juego, creo. Te decía antes, casi 1000 participantes, son 48 equipos y creo que en total son 16 pruebas las que tendrán lugar en estas Olimpiadas, que además dan comienzo mañana viernes y estarán hasta el próximo domingo, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas son las que haces? ¿Cuáles son esos juegos tradicionales que se practican? Vale, pues nosotros el formato de competición que tenemos es el olímpico, o sea, emulamos unas olimpiadas deportivas y las transportamos al mundo rural, ¿no? Entonces el viernes a las 9 hay un desfile olímpico que va desde la plaza del pueblo a la zona cero que le decimos, que es la zona donde nos solemos reunir, el recinto ferial, y las 48 selecciones con los 100 voluntarios van hasta el centro y allí hay un pequeño espectáculo de encendido de la llama, como en cualquier juego olímpico, y a raíz de ahí el viernes hay 3 pruebas. La primera es a piola, es una de las pruebas más espectaculares porque participa todo el equipo, las 48 selecciones en el campo de fútbol, hay una cantidad de público tremenda y bueno, es increíble ver cómo se puede llegar a colapsar un campo de fútbol en un pueblo tan pequeño. Y justo al lado, pues al acabar, comienza la prueba del garrote. El garrote, más que un juego, era cuando los pastores antiguamente se encontraban por el campo, no tenían nada que hacer y se paraban a charlar, y es un tipo de pulso que se juega con el propio garrote de la oveja y hay que tratar de despegar el culo del otro del suelo juntando la planta de los pies. Y esa misma noche hay una tercera prueba que es bastante espectacular. Las chicas ganan ahí protagonismo porque la victoria un poco ya depende de ellas, que es subir la cucaña. Cuando empezamos solamente los chicos la subían, luego empezó una chica a subirlo y bueno, como todos los chicos suben, ya la victoria es como la suma de los dos, del chico y la chica, depende de las chicas. Entonces esto ha empezado a trabajarse y ya suben casi todas las chicas, suben a un nivel, creo que el récord lo tiene además una chica, y es una prueba que acumula una cantidad de público tremenda porque es muy espectacular. De ahí al sábado ya sí hay pruebas cada hora, en el que tenemos los mizos, un juego antiguo tipo a los bolos, que ahí es donde las personas mayores tienen su protagonismo, las tiraderas, que en otros sitios el tirachina, bueno, hay que romper platos con una tiradera de cuando éramos pequeños. El lanzamiento de adoquín no es un juego en sí, sino bueno, antiguamente había un juego en los pueblos que era apedrearnos entre pandillas. Era un juego que hoy día estaríamos en la cárcel, pero antiguamente era así. Bueno, pues antiguamente estaba permitido, ¿no? Sí. Entonces, con el granito, que es la piedra típica de los pedroches, pues hemos hecho una especie de lanzamiento de peso, transportando a una piedra de adoquín a ver quién llega más lejos. De ahí a las carreras de sacos, las carreras de zancos, más típicas, las cintas en bicicleta, y de ahí ya las pruebas de fuerza, que es tirar de la soga, una de las pruebas que también acumula mucha gente, la carretilla en el campo de fútbol, que ahí sí te diría que también acumula mucha gente porque se llega a atravesar el campo de fútbol andando con las manos en menos de 20 segundos, que es una barbaridad. Y luego bueno, la risa en ese tipo de actividades también están aseguradas, ¿no? Efectivamente, porque hay de todo. Es verdad que llevas todo el día un poco de deporte y de fiesta y hay equipos que llegan un poco justos, que también generan pues un ambiente bastante divertido. Claro. Eso sería ya el sábado. Y el domingo ya pues llega con esos alicientes que reúnen este evento, ¿no? Como son los premios. Los premios y el porteo de cántaros, que no es un juego en sí, es un poco un homenaje a las mujeres antiguas que iban a por agua por trabajo cada día y lo llevaban en su cabeza. Esa es otra de las pruebas que el primer año solo lo llevó una mujer mayor. Y ahora pues ver que cualquier persona joven sabe llevar el cántaro lleno de agua, sacar agua de un pozo con cuerdas, pues bueno, es bastante bonito también. Y de ahí nos vamos a los premios, que es un día de convivencia ya entre todos y es un momento bastante emotivo, después de 3 días. Decía que el aliciente de este evento son los premios, pero el evento olímpico va a estar acompañado de otro aliciente también, que creo que acompaña nuestras vidas en el día a día, y es la música, pero en este caso música en directo. Efectivamente, a lo largo del fin de semana siempre tenemos música, pero bueno, este año le damos un toque, que el acto inaugural pues lo haremos con música en directo en vez de con equipo de música y demás,
el sábado por la noche actúa Chasis, que es una de las mejores orquestas de este país, que para un poco, siempre buscamos algo que desvíe un poco el botellón en la noche, y se consigue, la gente termina en la verbena y no en el botellón prácticamente, se crea un ambiente súper bueno. Y luego pues música tipo charanga también durante todo el fin de semana acompaña las pruebas en directo. Además, está también la charanga, ¿no? El trompetón, que es quien ameniza la charanga. Ellos son un poco una de las almas de nuestra fiesta y vienen acompañando cada prueba. Ya se han hecho un poco de música como que hemos apadrinado, himnos de Olimpiada o música clásica de antes que los propios participantes ya se saben, y así crean un ambiente extraordinario. Yo creo que la charanga es un pilar fundamental, ¿no?, de este tipo de fiestas, que siempre llegan y animan, pues dan alegría, ¿no?, con esa música y invitan a todo el mundo. Hay algo que me gustaría destacar, y es que, claro, la organización de este evento, ¿no?, de tal magnitud, con todas las actividades, todos los desayunos, música, todo, necesita pues de un amplio equipo, un equipo preparado y responsable, ¿no? Bueno, pues ahí es verdad que es súper difícil coordinar, y sobrevivimos un poco gracias a un equipo de voluntarios que están detrás de los técnicos del ayuntamiento, que somos muy poquitos. Nosotros somos una empresa muy pequeñita y suplimos el trabajo de los grandes equipos pues con devoción. Nosotros estamos un equipo de 5 o 6 personas que llevamos 2 semanas yéndonos a casa a las 3 de la mañana y viniendo a las 7. Te tiene que gustar lo que haces, porque si no se entiende de otra forma, y luego pues a medida que se van acercando el evento empiezan a aparecer una serie de voluntarios que los tenemos reunidos por grupos que llevan nombre de dulces típicos de Añora. El grupo de los turrones, el grupo de las ajuelas se encarga de las pruebas en sí, el del grupo montaje, de los la borrachuelos, recogida, de todo. Efectivamente, los borrachuelos llevan el montaje y desmontaje de vallas y de todo lo necesario para eso, y luego los rosquillos pues se encargan de dar los desayunos a todo el mundo, que gracias estamos respaldados por Cobas, y los desayunos a base de ibéricos pues son muy atractivos también para los participantes. Decía Sabino que es un trabajo muy duro, que te tiene que gustar, ¿no? Pero al final yo creo que trabajas pensando en la satisfacción que te queda después y en la diversión que conlleva este tipo de eventos. Efectivamente, yo que lo vivo en primera persona junto con mi compañero Antonio Luis, cuando hay veces que, bueno, esta mañana ya sin ir más lejos ya no nos hablamos, pero es habitual. Se crean tensiones, ¿no? Se crean tensiones de última hora. Es uno de mis mejores amigos, pero bueno, es verdad que estamos sometidos a una presión bastante importante, porque son miles de personas al fin y al cabo que están 3 días aquí. Pero bueno, es verdad que cuando ya está en el escenario y está viendo lo que tienes enfrente, el color, la música, la sonrisa, los abrazos de la gente, claro, pues claro que compensa, evidentemente. Decir, Sabino, que para al equipo este de voluntarios, un equipo formado creo que en torno a 100 personas, se suman también pues la policía, la Guardia Civil, que estarán presentes durante el fin de semana con el fin pues de hacer seguro, ¿no?, este evento, también personal del Ayuntamiento, Protección Civil, entre otros. Efectivamente, hay un equipo invisible ahí que, bueno, aunque lo veamos con el uniforme, pero tiene una responsabilidad grandísima. Estamos súper bien atendidos por la Guardia Civil. Nosotros no tenemos cuartel propio, pero vienen de Pozo Blanco y es un apoyo vital para nosotros, junto con la policía local, con un equipo de protección civil que hay en Pozo Blanco que es una auténtica pasada. Son gente con un nivel de devoción increíble. Nuestros sanitarios, tanto los que contratamos, que al fin y al cabo somos un pueblo, el fin de semana Olimpiada es un pueblo. Pero se multiplica, ¿no? En estos días se multiplican los habitantes. Efectivamente, somos 1.500, pero este fin de semana nos iremos a 4 o 5.000 personas, entonces tenemos un dispositivo de UBI, de ambulancia, de médicos, y aparte de eso también tenemos sanitarios voluntarios que están constantemente pendientes de que todo vaya bien. Sabino, pues una oportunidad única de visitar el municipio de Añora para conocer, ¿no?, un municipio precioso como es y con rincones llenos de magia,
a la vez que practicamos deporte, realizamos actividad deportiva, disfrutando pues de la compañía, ¿no?, de más personas. Efectivamente, si queréis pasar un fin de semana en el que todo lo que veáis es sonrisa, buen rollo, un pueblo increíblemente limpio, yo no te lo tengo que vender porque ni siquiera soy de aquí, soy de Pozo Blanco, pero es verdad que da gusto entrar en Añora, ver cómo de una u otra forma todo el mundo colabora en Olimpiada, unos limpiando su puerta, otros, el pueblo da gusto verlo este fin de semana, el ambientazo que hay y cómo te trata la gente. Os vais ese día en casa. Bueno, solo hay que ver la repercusión que tiene las Olimpiadas Rurales de los Pedroches, como decíamos, en La Palma, en México, y la aceptación que tienen toda la ciudadanía de Córdoba, ¿no?, y provincia, que son muchos los habitantes que se desplazan para disfrutar de estas actividades. Muchísimas gracias, Sabino, por atendernos, que sé que estás ultimando esos detalles y has tenido que sacar este hueco sí o sí. Ha sido un placer y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, porque el favor nos lo hacéis vosotros a nosotros. Muchas gracias. Pues ahí tenemos esa cita que da comienzo mañana, viernes 8 de julio y hasta el domingo 10 de julio para disfrutar, como decíamos, pues de ese municipio rural, de ese ámbito rural, de la actividad deportiva, de relacionarnos con otras personas, con personas de diferentes edades, diferentes ciudades, diferentes culturas, diferentes condiciones, y qué mejor ocasión que pues para pasar un buen fin de semana y pasarlo bien. Nosotros nos quedamos aquí, pero volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 9:30 en Onda Mezquita 7 Televisión, en Córdoba de cerca. Que buenas noches.